Hola, ¿cómo están? Quería darles la bienvenida nuevamente a este espacio desde el canal del PJ Distrito La Pampa, en el que vamos a charlar con nuestro gobernador Sergio Silioto y los candidatos del Frente Defendemos La Pampa para las próximas elecciones del 26 de octubre. Les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, Muy Sergio, bien, Belardo, muy bien. Lichi, Cefe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, Sergio, En la recta final. arrancamos con un tema que creo que es el tema del momento en nuestro país, Mm. el tema de la soberanía. Con todo lo que está pasando con el gobierno nacional y la relación con Estados Unidos, ¿crees que hemos cedido soberanía? Sí, por supuesto, estamos intervenidos. Hoy el Tesoro de Estados Unidos interviene en el mercado cambiario. Y claramente, con las declaraciones de su momento y el rol que está tomando el embajador de Estados Unidos en la Argentina y su pronta llegada material al país, claramente es el representante de Trump en la República Argentina y viene a cumplir con la receta de transformarnos en colonia. Creo que esa es la principal lucha. Después de muchos años tenemos que nuevamente discutir si se defiende o no se defiende la soberanía. Esa es la gravedad del momento y ese es el compromiso de defender realmente la patria el 26 de octubre. Falta información, Abelardo, además de este acuerdo que hay con Estados Unidos, de cómo es el tema del swap. Sí, hay grandes interrogantes y bueno, inclusive fue utilizado como una amenaza política para que la gente, ¿no es cierto?, no vote a la oposición, porque votar a la oposición, según lo manifestó en algún momento el presidente de los Estados Unidos, era votar, era evitar el apoyo, en este caso financiero, bueno, que no solamente es un apoyo financiero, sino una intervención directa en la política económica de nuestro país. Lichi y Cefe, les pregunto a ustedes, ¿qué se juega el 26 de octubre en la provincia más allá de las tres bancas que hay en juego? Bueno, yo primero quería decir algo con respecto a esto porque el embajador que está próximo a venir también dijo que va a ir a cada una de las provincias para hablar con cada gobernador, porque según él lamentablemente manejamos los recursos naturales de cada provincia. Entonces también eso implica una gravedad para las provincias, no solo para el país. Y de acá al 26 de octubre se juega, el 26 de octubre, tres bancas para la provincia de La Pampa, que creo que el peronismo hoy es quien le puede dar una certeza de ponerle un freno a Milei. Justamente ayer creo que fue que dijo el presidente que él se conformaba con conseguir un tercio. O sea que piensa seguir gobernando por decreto y con ese tercio frena las leyes a través del veto. Particularmente creo que es una de las elecciones de medio término más importantes de la historia argentina, porque es el momento de poner un freno a este gobierno que gobierna sin la gente. Y con el tema principal que hablaba, yo interactúo mucho con gente de la Patagonia Argentina, que es el botín quizá más preciado para Estados Unidos bueno, y nuestro presidente está convencido de ceder muchas cuestiones que tienen que ver con eso, con la explotación de muchas cuestiones que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con las tierras raras, que tiene que ver con la instalación de bases norteamericanas en Ushuaia, particularmente en Tierra del Fuego. Entonces hay una preocupación muy grande, esta preocupación va creciendo, va creciendo. Yo cada vez que tocamos el tema, la gente de la Patagonia está informada y yo creo que en el país también se está generando esa defensa de lo nuestro porque el avasallamiento es muy visible y de niveles importantes. Entonces, eso también se juega el 26 de octubre, ponerle un freno a todas estas cuestiones que tienen que ver con los recursos nuestros, que son prácticamente regalados al país del norte, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre el Partido Justicialista y el Frente Defendemos La Pampa? No, creo que el Frente Defendemos la Pampa es un instrumento netamente electoral que copia claramente las banderas del peronismo, pero también esa esencia de que el peronismo a lo largo de la historia de la provincia de La Pampa es el único partido político que defendió a La Pampa. Si vemos cuál es la realidad hoy, cómo ha perdido derechos los argentinos, especialmente los pampeanos, es porque hubo legisladores de otros partidos políticos que no defendieron a La Pampa. Los únicos que
rechazaron la ley Bases, que quisieron derogar el DNU 7023, que tanto daño le hace al sistema político, económico, social de la República Argentina, son los diputados del peronismo. Son los diputados que hoy integran la lista Defendemos la Pampa. El resto han sido cómplices de que pase, de que nos esté pasando el castigo que estamos sufriendo en la provincia de La Pampa y, por supuesto, en este esquema de soslayar la división de poderes, quitándole poder al Congreso, sumiendo bajo los intereses del poder económico al sistema judicial. Claramente somos propicios para una intervención como está pasando por Estados Unidos. Hoy Estados Unidos nos quiere comprar, el presidente Milei cada vez no baja más el precio. Abelardo, ¿cuáles son las principales diferencias que podemos marcar entre el modelo del gobierno nacional y el modelo del gobierno de la provincia de La Pampa? Bueno, nuestro gobierno es un gobierno que es muy eficiente en sus gestiones, producto de 42 años de gobierno gestionados por gobernadores peronistas, donde han mantenido desde siempre equilibrio fiscal, pero con justicia social. Y no solamente han mantenido equilibrio fiscal, sino que en algunas épocas, las mejores épocas, donde se generó superávit fiscal, ese superávit fiscal le permitió al gobierno generar fondos contracíclicos que permiten en situaciones como las que estamos viviendo afrontar estos aspectos que, bueno, que venimos hablando, como el abandono de todas las políticas sociales del gobierno nacional, parte de su esquema, ¿no es cierto? Sí, de ellos de plantear equilibrio social, pero con injusticia, equilibrio fiscal, pero con injusticia social. O sea, cortando todos los programas sociales, no solamente los programas sociales, sino con políticas de cero inversión en infraestructura, de cero mantenimiento de la infraestructura necesario para el sector productivo. Bueno, políticas realmente muy perjudiciales para un país desarrollado que beneficia a todos los argentinos y las argentinas. Les pregunto a los cuatro, no sé quién lo quiere responder, pero ¿hay alguna posibilidad de que esto repunte, de que el proyecto de Milei y de Caputo repunte? ¿O todos los indicadores dan que no hay manera de que se salga adelante de esta manera? No, a ver, claramente hoy el modelo de represión, de ajuste, de crueldad, cierra a partir de dos cuestiones muy nocivas para la economía. Se sostiene la baja de la inflación a partir de cada vez menos actividad, menos trabajo, más pobreza, más indigencia, se sostiene el precio del dólar con el endeudamiento. Claramente no hay ningún atisbo de que este programa tenga alguna posibilidad de ser exitoso. Y lamentablemente, cuando eclosione, va a golpear principalmente a los que menos tienen. Eso es lo gran problema que planteamos nosotros. Por eso lo hemos planteado más de una vez. Necesitamos tener mayoría en las dos cámaras de diputados para forzar al gobierno a cambiar el rumbo macroeconómico. No hay otra forma de desarrollar la Argentina si no es a través de la producción y trabajo. Esto es ABC, no hay otra alternativa. Es la única manera de desarrollar el país, de crecer a partir de la producción. La única forma de incluir a todos es a través del trabajo. Lichi, este nuevo acercamiento del presidente Milei con Mauricio Macri, ¿cómo se puede leer para la sociedad en general? Bueno, yo creo que Mauricio Macri está atrás de todo esto, porque obviamente todas las medidas que van tomando hay un negocio atrás, ¿no? De financiar determinados organismos o las universidades o el INTA. Hoy estuve con empleados del aeropuerto, de aviación civil, van desfinanciando cada organismo y yo creo que atrás de eso siempre hay un negocio y creo que atrás de ese negocio siempre está Macri, lo mismo que atrás del Poder Judicial. Igual yo quería decir algo, que es, por ejemplo, este ingreso de las tropas norteamericanas en San Juan, una denuncia muy fuerte. Siempre se aprueban en el Congreso, porque son prácticas habituales, pero no pasó por el Congreso. El endeudamiento tampoco lo quieren pasar por el Congreso. Entonces hay un desprecio a la democracia, hay un desprecio al federalismo, hay un desprecio y hay mucha mentira en todo esto. Porque él nos sigue diciendo que sacaron 12 millones de personas de la pobreza, que, bueno, esto, que la inflación es cero cuando no lo es, que hay equilibrio fiscal, también es mentiroso.
En fin, creo que esto significa un modelo de retroceso, de recesión para todo el sistema productivo, y la reforma laboral que mandó ahora, que va a mandar, todavía no llegó al Congreso, son todas ventajas para los empleadores, ninguna para los trabajadores. Es la legalización de la esclavitud laboral. Exacto, pero entre otras cosas dice que se va a poder cobrar en dólares el total. No sé qué Exacto. empleador paga en dólares un sueldo. Cefe, hay muchos dirigentes que todavía siguen hablando de la necesidad de darle gobernabilidad a Milei. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? No, yo particularmente, yo pienso que este gobierno ya está agotado. Y si tuvieran algún resquicio de poder continuar con estas políticas, se profundizarían aún más todavía todos estos derechos que nos han cortado. Nosotros sabemos que la ley base recién, lo hemos escuchado, lo escuchamos habitualmente, está en un 20% el plan que tienen para la finalización de lo que representa la ley base. Y cada vez que lo escuchamos al presidente va a decir que va a seguir en la misma línea y que va a seguir profundizando esta línea de gobierno. Yo no, la verdad que no, me cuesta mucho entender cuando hay dirigentes que todavía piensan o creen que pueden darle gobernabilidad a este tipo de cuestiones, que lo único que hacen es dejar a la gente afuera. Por eso es tan importante esto que va a pasar el 26 de octubre, para que en el Congreso podamos meterle un freno a estas cuestiones. Siempre nos plantean, pero ¿qué proyectos tienen para el futuro? ¿Y qué proyectos podemos llegar a pensar ahora? Si cada proyecto que quiera meter a la gente dentro va a ser vetado o no va a ser votado. Entonces hoy la preocupación más grande nuestra es tener la mayoría para poder defender lo que teníamos, hacernos fuerte desde ese lugar y después sí pensar en qué Argentina queremos para el futuro. Pero hoy lo primero que tenemos que actuar en defensa propia. La Pampa se ve en todos los números como una de las provincias más perjudicadas, si no la más perjudicada. Evidentemente hay una arbitrariedad en ese sentido. Te pregunto, Sergio, ¿qué ha tenido que afrontar el gobierno provincial que le correspondía a Nación y qué se ha tenido que frenar justamente por esa arbitrariedad del gobierno de Milei? En primer lugar, lo que hay que dejar muy en claro es que esto es inédito. Ningún gobierno castigó a la provincia de La Pampa de la manera que está castigando este gobierno. Ningún gobierno de derecha ha castigado a la provincia de La Pampa. Tenían un mínimo de respeto al federalismo, un mínimo de respeto a cada pampeana, a cada pampeano, y hoy lo que vemos claramente es que se han abandonado las funciones desde todo punto de vista. Ellos se vanaglorian del ajuste y nos dicen a nosotros, a los gobernadores, que las provincias no hay mucho el ajuste. Y el ajuste que han hecho es sobre las jubilaciones, sobre la discapacidad, sobre la salud, sobre la educación, sobre la pública, sobre la seguridad. Ese ajuste vamos a hacer nosotros, que se olviden de nosotros. Gracias a Dios tenemos independencia económica, vamos a ejercer soberanía política para poder desarrollar un programa de gobierno, un plan de provincia que sostenemos desde hace más de 4 décadas y que claramente cierra con la gente adentro. Seguramente no les molesta que pueda haber, como decía Belardo, como decía Lichi recién, que haya un modelo de equilibrio fiscal con justicia social. Les quiero preguntar por la juventud. Las encuestas en general marcan que hay muchos jóvenes que creyeron en la propuesta de Milei y hoy en día se sienten decepcionados con esto. ¿Ustedes hacen una lectura similar? ¿Qué es lo que hablan con la gente, con los jóvenes en las recorridas habituales? Yo me he encontrado y he tenido diálogos con muchos jóvenes, menores de 30 años, hasta adolescentes, y hay un cambio de actitud. Yo he visto que hay más compromiso, hay más acercamiento, han entendido que lo que ellos, muchos de ellos han entendido que lo que compraron está fuera de toda realidad, este tema Vino fallado. vino muy fallado. Compraron vino fallado. Exacto. Entonces, esa decepción hoy se está traduciendo en descreimiento total hacia las políticas del gobierno nacional y en algunos casos acercamiento hacia nuestras propuestas. Desde mi lugar, yo interactúo con jóvenes permanentemente. Y bueno, y muchas veces sale la charla y se han sentido estafados porque ellos en las conversaciones que tenemos planteaban esto como un cambio. Pero bueno, el cambio no aparece. Encima, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con aquellos
adolescentes, un poquito más grandes, que ya están terminando el secundario y quieren empezar la universidad, les han quitado muchísimos derechos. Todos sabemos con el recorte universitario, con todas esas cuestiones. Y si lo visualizamos en el deporte también, se han perdido muchísimos programas nacionales que los han dejado de lado, donde afecta directamente a los jóvenes que practican deporte. Los jóvenes son inteligentes y ellos interiormente saben cómo es la situación. Y yo creo que están en la búsqueda de sí realmente buscar un cambio que a ellos los incluya. Y esta es una propuesta que siempre nosotros tenemos para recibirlos y para incluirlos, para que realmente tengan los derechos que se merecen. Lichi. Sí, creo lo mismo, que hay fue una gran estafa electoral, ¿no? Muchos lo votaron esperanzados, pero yo creo que al ver tanta mentira en cuanto a la expectativa que tenían y lo que finalmente resultó, eso hace reflexionar a más de uno, sobre todo, como decía Cefe, porque lo ven en lo cotidiano. O sea, haber derogado la ley de alquileres hace que pagar un alquiler sea altísimo precio para los padres, inclusive de los que son adolescentes, que se haya desfinanciado el sistema universitario, que haya desempleo, que haya aumentado. Bueno, la falta de oportunidades en general, pero además creo que se nota la mentira también en los candidatos que tiene en esta provincia. Me gustaría que Sergio explicara, por ejemplo, claramente cómo es la situación de la deuda que dice Ravier que la provincia de La Pampa tiene con Nación. Es absurdo, o sea, realmente. Es un absurdo y lamentablemente surge de personas que teóricamente tendrían que tener otro nivel de discusión, de debate, porque son profesionales, porque el candidato Ravier es profesor de la universidad pública. Y cuando se plantea de que la provincia de La Pampa tiene deudas con el gobierno nacional es porque se quiere desconocer una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. No es nada nuevo, lamentablemente, de que soslayar, de que pareciera que esto es, Milei tiene la suma del poder público, que es una autocracia donde el presidente hace lo que quiere y los otros dos poderes están sumidos bajo su voluntad. Pero lo que plantean no sea ni Caputo se animó a decir que La Pampa le dé plata a Nación. Cuando nosotros hicimos el balance y presentamos toda la documentación, claramente nosotros no le debemos nada a nadie. Somos una provincia que no le debe nada a nadie. Somos soberanos a partir de la independencia económica. Y plantear de qué le debemos a Nación, por qué se olvida aquí una sentencia de la Corte Suprema de Justicia por la detracción ilegal de recursos coparticipables, claramente es, sinceramente, digamos, bajar el nivel de debate, pero también tener un desprecio a la institucionalidad, a la democracia, a la división de poderes. Abelardo, te pregunto volviendo un poquito al tema de la juventud, ¿qué propuesta tiene el Frente Defendemos la Pampa para los jóvenes? Bueno, en el encuentro con los jóvenes, yo creo que la frase que sintetizó ese encuentro fue: los jóvenes no solo son el futuro, sino son el presente. Y es un llamado a abrir más la participación de los jóvenes en distintos espacios. Bueno, el gobierno provincial tiene un espacio de amplia participación donde surgió esta propuesta de financiar las carreras universitarias en la Universidad Nacional de La Pampa y en institutos provinciales. Eso surgió justamente un espacio de participación. Yo creo que eso es lo que están reclamando como aspecto más importante los jóvenes, y nuestro gobierno lo ha entendido, ha escuchado ese reclamo y lo está aplicando. Sinceramente que, digamos, más allá, digamos, por supuesto apuntamos a los jóvenes porque, digamos, el inicio de su vida, de su proyecto de vida, el personal, profesional, laboral, es donde el Estado tiene que estar más presente, pero creo que la salida, lo que mayor dignifica y lo que da independencia a una cosa, es el trabajo. Y este gobierno ha destruido el trabajo. Hablábamos recién que quieren precarizar de tal manera la relación laboral, de crear esclavos que trabajen 13 horas, que no tengan la posibilidad de que si al patrón se le ocurrió echarlo sin ningún tipo de razón, no le den un solo peso en indemnización. Creo que también, digamos, es, digamos, garantizarle derecho. Y garantizarle derecho
para que accedan a un trabajo. B, apostar a una Argentina productiva que genere inclusión a través de un empleo sustentable y digno. En eso creo que está la síntesis y por supuesto, apuntar a la educación como fortalecimiento de un proyecto personal está totalmente por encima de todo. Y en la provincia de La Pampa, por algo, invertimos desde hace muchísimo tiempo un 25% del presupuesto en educación. Lo que dice Sergio es muy importante porque sí hay un déficit en cuanto a oferta laboral para un amplio sector que justamente está iniciándose en su vida, ¿no? Eh, y está relacionada esto que se está hablando, la precarización laboral, con un problema que tiene nuestro país, que eso el gobierno lo ha manifestado, que es el problema de las jubilaciones, ¿no es cierto? Si vamos a precarizar lo laboral, ¿cómo eso va a afectar, ¿no?, los fondos, a la generación de fondos necesarios para después en el futuro tener una jubilación digna? O sea, también se habla de que se va a debatir una ley, una nueva ley previsional. Entonces, hay alguna incoherencia en estos planteos. ¿Ustedes para los jóvenes, mensaje, propuesta? Nosotros, bueno, desde nuestro trabajo hay una bajada para generar actividad laboral en los jóvenes. Del área deportiva nuestra, nosotros trabajamos mucho con la escuela de guardavidas, trabajamos mucho con la tecnificación de idóneos para que puedan tener herramientas para trabajar en clubes o en campitos, como se denomina corrientemente. Pero la escuela de guardavidas es una escuela que nosotros formamos para que en La Pampa en su momento había solamente 17 guardavidas, y a partir de la escuela hoy tenemos aproximadamente 200 guardavidas que homologan el título a nivel internacional. Entonces pueden hacer la temporada en Argentina y después hacen la temporada en Europa o en Brasil, y son chicos de la provincia de La Pampa que a través de esa carrera han tenido una salida laboral. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en todas las áreas de gobierno hay un programa que tiene que ver con generar trabajo para los jóvenes. Bueno, hay varias propuestas en el Congreso, uno que es el primer paso y el empleo joven, hay otro que es un sistema de becas, hay algunos proyectos presentados por inclusión, para fomentar la inclusión en el deporte. En realidad hay un montón de iniciativas. ¿El problema cuál es? Que pasa por comisiones que están manejadas y presididas por diputados del oficialismo. Ahora nos encontramos... La principal presupuesto La estaba... principal por Esper. Y ahora la reemplazan por Venegas Lynch, que es la persona que dijo que a los 12 años, si el padre necesita que el chico lo acompañe al trabajo, deje de estudiar, que no es necesario que estudie. Secundario, que es obligatorio, por ley. Bueno, entonces se complica. Tenemos un montón de propuestas. Lo que esperamos es poder llevarlas adelante si conseguimos un número en diputados como para poder impulsarlas. Abelardo, te quiero preguntar por una cuestión que se dio en los últimos días, desde el sector productivo sobre todo. Hubo idas y vueltas con el tema de las retenciones, hubo cambios de rumbo muy drásticos del gobierno nacional. ¿Cómo afectó eso a los productores? ¿Qué quejas o qué charlas has podido tener con los productores de La Pampa? Perdón, la plata que embolsaron los acopiadores, los grupos concentrados, fueron de ida, no de vuelta, se quedaron en el bolsillo de ellos. Sí, así es. Fue, bueno, un manotazo de ahogado del gobierno nacional porque se había quedado sin dólares para mantener el tipo de cambio por debajo del límite superior. Ya no lo tienen más. Ya no tienen más, están ahí justo en el límite. Bueno, pasó hoy, no sé. 7.000 millones de dólares, perdón, que lograron que ingresaran en virtud de la baja de retenciones, ya desaparecieron a partir de esa política que tanto le gusta fomentar como es la timba financiera. Así es, bueno. En realidad hubo reacciones de enojo por las gremiales, pero después, bueno, fueron morigeradas porque muchos de ellos tienen actitudes que van en contra de nuestra ideología y a favor de su ideología, ¿no es cierto? Generalmente son liberales. Se encontraban en una contradicción de cómo podían criticar algo que realmente a ellos no les iba a beneficiar para nada, porque los únicos beneficiados fueron las multinacionales exportadoras, que fueron los que hicieron el negocio grande. Y
también generan un conflicto internacional porque eso afectó al el volumen de exportación de Argentina hacia China y somos competidores con Estados Unidos, ofrecemos los mismos productos, los dos somos exportadores de maíz y soja fundamentalmente, con lo cual eso genera un reclamo hacia el gobierno, que el gobierno tuvo que cerrar rápidamente esta oferta que había hecho en una semana, creo que 3 días duró, 3 días. ¿Cómo se le explica a la sociedad en general esto de los poquitos beneficiarios que tuvo esta medida? ¿Cómo el cambio de rumbo hace que nos alejemos de un país que es comprador de lo que producimos para acercarnos a un país que produce lo mismo que nosotros? ¿Y cómo afecta eso al pueblo en general? En primer lugar, creo que esta medida va en línea con lo que es el programa, concentrar aún más la riqueza. Si uno vemos, digamos, de todos los sectores, cómo se ha ido concentrando aún más la riqueza en unos pocos y cómo se ha empobrecido y los sectores de clase media han perdido los ahorros, se da en todos los órdenes. Y acá en este caso, es cierto, hubo una medida para lograr 7.000 millones de pesos para engrosar las reservas que se perdieron en 15 días, a cambio de darle a estos sectores concentrados 1.700 millones de dólares que lo ganaron en 2 días y medio, y el productor no vio absolutamente nada. No vio absolutamente nada. Entonces, claramente es un modus operandi. Este es el programa de gobierno, el plan económico del gobierno nacional. Concentrar aún más la economía, yendo a un esquema claramente de primarización de la economía, de vender así sin ningún tipo de valor agregado la carne, el cereal, el litio, el uranio, el gas, todo, y que las grandes ganancias queden en capitales foráneos del país. Y que la gente quede claramente postergada porque no se genera trabajo. Claramente en eso también estamos las antípodas ideológicas de cómo debe generarse riqueza y cómo se debe distribuir la riqueza en la República Argentina. La primarización de la economía es algo, como manifestó Sergio, es algo muy preocupante. La capacidad instalada de la industria ocupada, capacidad instalada ocupada, o sea, en producción, es del 60%, o sea, hay un 40% de máquinas ociosas. Eso es gravísimo. Eso genera desempleo, genera desinversión, porque si vos tenés capacidad ociosa, ¿qué empresa va a invertir si no hay demanda? Entonces la situación, digamos, de corto y mediano plazo es preocupante. Lichi, más allá de todo esto que marcan Sergio y Abelardo en cuanto a la producción, dos de los sectores por ahí que todos vemos como más afectados y que la sociedad lo ve así también, son la salud y la educación. ¿Es así? ¿Son los sectores más afectados por el gobierno nacional? ¿Y cómo lo afectan directamente al pueblo pampeano? Yo diría que los más afectados en volumen, por cantidad, son los jubilados y las jubiladas. Me parece que ese es el sector que está más vulnerado. Con respecto a la salud, nosotros sacamos como ley la emergencia pediátrica y bueno, la vetó, conseguimos los 2/3, pero bueno, lo mismo hicimos con la ley de discapacidad y sacó un decreto diciendo que que como no habíamos dicho cuáles eran las partidas afectadas, no la podía aplicar. Y la verdad es que no podemos discernir a qué partida afectar los fondos porque no tenemos presupuesto hace 2 años. Entonces, bueno, y el financiamiento de las universidades, también logramos sacar la ley, vamos a ver cuál es la respuesta. Igual quería decir con respecto a lo que ellos dicen, que ese modelo de concentración se profundiza con la liberación de las importaciones. Porque la industria, ¿por qué se cae y por qué aparece el desempleo, entre otras cosas? Porque se puede importar cualquier cosa con 0 arancel. Entonces las empresas, obviamente, nosotros hemos recorrido empresas en La Pampa que nos dicen que tienen algunas máquinas paradas porque no pueden competir. No pueden competir con lo que llega del exterior. La gente compra desde una pila hasta una puerta, placa. Entonces realmente me parece que es una concentración que, como todo, porque las grandes seguramente se van a convertir en importadoras a partir de esta liberación. Las chicas son las que pierden, las pymes, los emprendedores. Pero son medidas, perdón, Abelardo, son medidas que van en contra de lo que pasa en el mundo. Hay un avance del proteccionismo de la industria nacional en cada uno de los países. Estados Unidos, que aparentemente es el espejo que toma el gobierno nacional, está protegiendo su industria.
Cuando Trump hace la campaña América para los americanos, claramente plantea una efervescencia del nacionalismo y una protección de sus capitales, de sus industrias. Y acá no, acá, digamos, abrimos la importación, subsidiamos el trabajo de otros países y rompemos el equilibrio social que genera la industria a través de la generación de trabajo a partir del valor agregado. Sí, no. Yo iba a agregar solamente, en relación a lo que se viene diciendo, que tenemos claros ejemplos en la provincia de La Pampa respecto a este tema de la apertura de importaciones sin ningún tipo de medidas impositivas, o las medidas impositivas de bajas arancelarias para importación, hace que sea más conveniente importar el producto y no los insumos para poder fabricarlos en este caso, en nuestra provincia de La Pampa. Yo estuve en la zona franca, donde una empresa tuvo que echar a 60 trabajadores porque el sector que fabricaba sábanas eh, pasó a ser no competitivo porque los aranceles de importar una sábana, importar las teles para fabricar las sábanas eran la misma. En contraposición, de todas estas cuestiones que están, todos estos derechos que están quitando, en La Pampa se está absorbiendo todos esos beneficios que nos han quitado. Y fundamentalmente lo vemos en un tema que vos nos planteabas, en la salud y en la educación. La provincia de La Pampa ha absorbido hasta darle remedio a los jubilados que PAMI le fue cortando la posibilidad de comprarlo. Y eso también habla a las claras que en esta provincia queremos subsanar todos los errores que se están cometiendo a nivel nacional. Y lo hacemos con un esfuerzo grandísimo y encima con una deuda que no ayuda, que nos están adeudando muchísimo dinero y con eso podríamos elevar muchísimo la calidad de vida. Y así todo el esfuerzo se hace del gobierno para que la salud y la educación no se vean afectados por estos recortes a nivel nacional. Sergio, en eso que habla Cefe de esto que el gobierno provincial tiene que suplir los recortes del gobierno nacional, ¿nos podés contar un poco bien de qué se está haciendo cargo La Pampa? Bueno, a ver, en primer lugar, claramente la provincia de La Pampa está perdiendo las reservas que históricamente construyó a partir de gestiones deficientes de gobierno. Hoy Milei se está quedando con totalidad la reserva de los pampeanos, con los ahorros de cada pampeano. Suman más de 400.000 millones de pesos. Para que la gente tenga bien en claro de qué se trata. Son 400 kilómetros de ruta, son 4.000 viviendas, son 20 hospitales como el que inauguramos hace 2 días en General Pico. Y hoy, ayer veía un informe, creo que lo dijo un dirigente nacional de la Federación de Trabajadores de la Sanidad. El gobierno nacional bajó la inversión en salud un 28%, siempre en el término del último año, no en términos interanuales. Nosotros le aumentamos el 94%, porque nos hacemos cargo de toda la inversión en salud, gasto presupuestario, en virtud de lo que no nos transfiere Nación, pero también atender la demanda, que significa que personas que antes tenían trabajo y podían financiarse una prepaga, o otras personas que en virtud de que las obras sociales sindicales no pueden darle una atención en el sector privado, porque los recursos y los sueldos cada vez tienen menos poder adquisitivo, en todo en el hospital público. Y el hospital público en la provincia de La Pampa sigue dando respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una historia de administrar eficientemente, de entender cuáles son las prioridades. Por supuesto que en ese esquema vamos a tener que aplicar, digamos, pequeños recortes en lo que tiene que ver, muy simple, por una cuestión de administración, es muy fácil de determinar, que la economía por no inversión, y que es la obra pública. Por eso cuando vemos en los esquemas de cómo se financia el mayor gasto, la mayor inversión en salud, claramente eso resiente e impacta en toda la sociedad. Impacta en toda la sociedad. Porque si bien es cierto, nosotros, digamos, pagamos salarios a los empleados públicos, también a partir de la obra pública, la generación de actividad económica, también contribuimos al pago de los salarios de los trabajadores privados. Claramente es algo que nos perjudica y que creo yo que el 26 de octubre es el momento para decirle que tenemos que terminar con la crueldad del gobierno nacional. No se puede menospreciar, no a un gobernador,
a casi 370.000 pampeanas y pampeanos que tienen todo el derecho de ser argentinos de primera como cualquiera de los que viven alrededor del obelisco. Hablabas recién de crueldad y me parece que eso resume un poco todo esto de lo que hablábamos antes, jubilaciones, discapacidad, educación, salud. Es un poco el resumen, ¿no? Un modelo de crueldad el que está aplicando el gobierno nacional. Sí, es de crueldad y aparte lo peor de todo es que ni siquiera lo anuncia con alguna preocupación, sino que se jactan de eso. Y a mí lo que más me sorprende es que, por ejemplo, cuando lograron el año pasado sostener el veto del aumento de los jubilados, los diputados del oficialismo aplaudían. Yo no podía creer, de la misma manera que hay mucha gente que aplaude cuando despiden gente, cerraron un montón de organismos y tienen miles de maneras de avanzar sobre eso, porque en realidad los van desfinanciando. Nosotros logramos bajar esos decretos que cerraban organismos. Pero si vos no lo seguís financiando, si alguien se jubila y no reponés una persona, si cada vez le das menos recursos, bueno, se termina vaciando igual, logra el objetivo. Es lo que queremos detener. Aquel asado de los héroes cuando voltearon el primer aumento para los jubilados es un poco esa crueldad, ¿no? Fue un asado caro porque siguen apoyándolo. O sea que el incentivo ha sido grande o por lo menos se perpetúa. Por eso yo siempre digo que nosotros somos candidatos que no estamos en la góndola de las ofertas. Pero aparte queda muy claro cuál es la propuesta electoral del oficialismo, de la Libertad Avanza, y es profundizar la crueldad. Y la jefa de campaña, entre tantas jefas de campaña que no viven en este país, que es la mandamás del Fondo Monetario Internacional, habla del presidente como un presidente valiente que se anima a hacer reformas que nunca se hicieron en la Argentina. Y sí, nadie abandonó a la gente en la Argentina, al gobierno que no fueran de nuestra ideología. Y que plantea que es un presidente valiente como aquellos que lograron una estabilidad económica en países europeos. Y plantea que la receta, sin medias tintas, lo dice claramente, que esto cierra, el equilibrio fiscal que ellos plantean, cierra a lo largo del tiempo con la baja de un 50% del salario y un 50% de los haberes jubilatorios. Entonces, claramente, esa en síntesis es la propuesta de la Libertad Avanza para el 26 de octubre. Un modelo de más crueldad, de más exclusión, de más ajuste, más endeudamiento y, por supuesto, más dependencia, ¿no? Estamos llegando al final. No sé si quieren algún mensajito más que les haya quedado en el tintero a cada uno. Les doy la posibilidad a los cuatro de expresarse en este cierre. Yo pienso que para el 26 de octubre tenemos que pensar que vamos a elegir diputados y diputadas que van a defender a la provincia de La Pampa, pero también a los sectores más vulnerables. A veces nos dicen, bueno, pues son cosas de nación. No, no. Acá en La Pampa también viven jubilados, también viven personas con discapacidad, también viven universitarios, también se atiende la salud. Es muy importante, el de financiamiento es enorme y creo que los únicos que garantizamos mantener una postura unida para frenar esta crueldad y poder frenar sobre todo los vetos de este presidente son los partidos de Defendemos La Pampa. Sí, recién hablábamos de la votación en el Congreso. Las últimas votaciones fueron adversas para Milei, pero esos mismos diputados que votaron en contra en algún momento votaron a favor. Entonces no sabemos si van a volver a traicionar. Por eso es fundamental que nosotros tengamos un triunfo contundente en La Pampa y en el país para tener nuestra mayoría en el Congreso. Y de esta manera se va a dar otra vez eso que decimos siempre, que el Partido Justicialista es el bombero que viene a apagar los incendios que provoca la derecha. Así que hay que resaltar eso, el 26 de octubre no es una elección más. Este gobierno que ha fracasado en los aspectos políticos y en sus propuestas económicas, sí ha sido muy eficiente en una de sus propuestas de campaña que planteaba de que su misión era destruir el Estado y fundir las provincias. Eso es lo único que realmente ha sido muy eficiente. Por eso es importante que la gente entienda que si se logra, si se continúa con este cometido, que le va muy bien, el destino de las pampeanas y pampeanos va a ser un destino muy difícil, porque el gobierno provincial, que con mucho esfuerzo por sus características ideológicas, su empatía hacia las pampeanas y los pampeanos, se esfuerza por solucionar o atender lo que no ha dejado de atender el gobierno nacional. En algún momento se va a terminar. Por eso tiene que acompañarnos con su voto. Sergio. Creo que el 26 de octubre
la gente nos tiene que acompañar a demostrar que hay otra Argentina posible. Y es la Argentina real. Y es la Argentina que podemos llevar adelante, aplicar un modelo que claramente sostenemos desde hace mucho tiempo y que garantiza igualdad, inclusión, trabajo, como es el de la provincia de La Pampa. Creo que no nos pueden llevar en que esta es la única salida. Hay otra salida y en la provincia de La Pampa lo demostramos permanentemente. Un gobierno que defiende a La Pampa, defiende a cada habitante porque ha puesto en marcha un programa de gobierno que incluye a todos y que realmente demuestra una vez más que el equilibrio fiscal no es una entelequia, no es algo inventado como nos quieren vender a nivel nacional, sino que aquí en la provincia de La Pampa es equilibrio fiscal realmente cierto, pero con la gente adentro, con justicia social. Les agradezco a los 4 por este espacio, por esta posibilidad de escucharlos y conocer las propuestas del Frente Defendemos La Pampa. A ustedes les digo, hasta la próxima. Hasta aquí llegamos entonces con este espacio en el que conocimos un poco más de lo que proponen los candidatos del Frente Defendemos La Pampa para las elecciones del 26 de octubre.